Bienvenidos a esta nueva serie que estamos haciendo por la Semana Santa. Recuerden, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo como tema. Nuestro texto está en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el versículo 23 que vamos a estudiar. Y el título de este sermón, de este estudio es ¿qué pasa si no hay resurrección de los muertos? Vamos a leer el versículo 12. Si me acompañas ahí en tu Biblia y luego voy a sacar el texto, dice, pero dígame lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y el versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, especial por esta Semana Santa. Y queremos tocar un tema que nos va a ayudar a entender y comprender tu palabra. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hay muchas series, hay muchas películas, ¿sabes de qué? De personas, de seres humanos regresando de la muerte. Es muy popular el día de hoy, desde películas he visto en las series de Netflix, ¿no? De coreanos, de japoneses, estoy hablando de los zombies. Hasta creo que hay animes y muchas cosas, ¿no? Y desde Michael Jackson que sacó su canción de Thriller, ¿no? Y muchos piensan que uno regresa de la muerte así, ¿no? Todo harapiento, sin cerebro, que le gusta comer solo cerebros, no solamente tiene su deseo de comer y comer y comer y comer. ¿Sabes? Eso no es cuando hablamos de resurrección de los muertos, tampoco de reencarnación, porque unos piensan, yo muero y voy a reencarnar en la otra vida, balancear el yin yang, ¿no? Si hago algo bueno, si hago algo malo, en la vida que me haya tocado, voy a ser mejor en la próxima reencarnación. Todo eso son mentiras, son ficción, no existe verdad objetiva frente a esto. Pero el conflicto en la iglesia de Corintios era curioso porque los mismos hermanos y la iglesia decían, no hay resurrección de los muertos, es imposible que haya resurrección de los muertos. ¿Quién regresó de la tumba? Es como si, por ejemplo, yo he estado estos días visitando la tumba de mi mamá. Mi mamita falleció hace 2 años y era curioso porque estaba un poco descuidada, ¿no? Y bueno, pusimos las flores. Y mientras miraba este tiempo muy especial de recordar su vida, su tiempo que estaba en casa, sería extraño que se abra la tierra y salga, ¿no? Y esté mi mamita ahí, era, bueno, ¿no? ¿Te imaginas? También fui a la tumba de mi cuñado, ¿no? De Paulo, que son 10 años que falleció ya hasta este momento. Y no es algo como que, oye, va a resucitar y va a salir, pero la Biblia nos habla de que un día va a suceder algo increíble. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y eso es una verdad. Pero en ese tiempo y en Corintios se enojaban, se molestaban y negaban lo que era y es un hecho histórico, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, un domingo de resurrección. Entonces, me gustaría hablar y enseñar sobre este punto de la resurrección, porque llegó la mañana, dice la Biblia, del primer día de la semana, el sepulcro se abrió, la piedra se movió y el día de hoy la tumba está vacía. Ojo, la tumba está vacía. No sé si tú has conocido algunos, como yo contaba, de las tumbas. También en mi ciudad hay una tumba en un cementerio, un tal Apasa, ¿no? Y este hombre, según la historia, mató con una lámpara en la cabeza a su esposa y ahí está enterrado y hoy a veces le prenden velas pensando que es un santo. Pero hay muchas tumbas. Yo me imagino dónde estarían los restos, ¿no? De, por ejemplo, Hitler, Lenin, en la parte
del comunismo, ¿no? O sea, personas que hicieron tanto daño, personas que si tú miras estas tumbas, realmente siguen ahí, pero tú dices, pero ¿cómo vivieron, no? El mismo, por ejemplo, acá hubo Chávez, ¿no? Fidel Castro, podíamos llegar a los mismos ciudadanos y dicen, pero esta tumba nos recuerda que este hombre vivió, hizo daño, hizo maltratos, hizo humillaciones y muchas personas a veces no pueden creer que existió un ser humano ahí, pero ahí está. Pero, ¿sabes? También hemos tenido la oportunidad de visitar la tumba del jardín con mi esposa y está vacía. Hay una cola enorme, una fila enorme, porque hasta el día de hoy ha impactado su vida, muerte y su resurrección. No es lo mismo. No es lo mismo que una persona haya fallecido y simplemente falleció y a veces, como dije, hasta está medio olvidada, ¿no? El lugar de las tumbas, de donde está la lápida, el pasto ha crecido, se ve descuidado, pero la tumba está vacía. La tumba de Jesucristo está vacía y se abrió, la roca se movió, no para que Él salga, sino para que todo el mundo vea que está vacía, que Jesús vive. Entonces hoy me gustaría compartir contigo, mira, 3 puntos muy importantes respecto a la resurrección. Y si no hay resurrección de los muertos, ¿sabes qué? Primero, si no hay resurrección de los muertos, causa 3 problemas en nuestra iglesia. Y lo vamos a ver del versículo 12 al 15. Y 2, si no hay resurrección de los muertos, causa 3 problemas en nuestra salvación. Lo vamos a ver del versículo 16 al 19. Y como tercer punto, sí hay resurrección de los muertos y causa 3 problemas a los que no son salvos. Versículo 20 al 23. Entonces, primer punto, si no hay resurrección de los muertos, causa 3 problemas en nuestra iglesia. ¿Cuáles serían, según el texto? 1 Corintios 15, 12 al 15. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Dice Pablo. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, y ahí van los problemas. Toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. El segundo problema, mire, primero, entonces, problema número 1. Nuestra predicación no sirve para nada, es inútil. Y cuando hablaba Pablo de la predicación, hablaba del querigma, hermanos. ¿Y qué es el querigma? Es la proclamación de la buena noticia, que sabes, el pecador, aquel que está condenado a la muerte eterna, puede ser salvo a través de Jesucristo. Y el querigma era el contenido sustancial de la buena noticia de salvación, la muerte y resurrección de Cristo, fundamentados en la fe cristiana. Eso no sirve para nada. No, sí sirve, hermanos, y sirve para mucho. Es más, esto es una evidencia, y en 1 Corintios estamos leyendo el capítulo 15, del versículo 1 al 8, o sea, versículos anteriores. Pablo dice, miren, versículo 3, perdón, en adelante, el 8. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Miren, versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen y lo he remarcado, las Escrituras. O sea, toda la proclamación está basada en las Escrituras y la predicación en las Escrituras, pero yo lo he remarcado, yo les transmití. Ahora, el versículo 5, Pablo va a hablar de estas evidencias. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven porque algunos ya han muerto. Versículo 7. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Ok? Entonces, aquí en estos versículos, Pablo hace una manifestación de algo muy interesante, ¿no? O sea, ¿qué tan confiable? O sea, ¿es inútil esa predicación? No. ¿Sabes por qué? Porque está basado en hechos reales. O sea, la historia prueba. ¿Y qué parte de la historia? En este párrafo que estamos leyendo, y especialmente en Corintios, a esto se le conoce
el credo. Un credo que Pablo mismo mencionó. Y un credo que data de los principios del tiempo de Jesús que murió. O sea, estaba fresco el tema, la situación que había sucedido en Jerusalén. Pero ¿podríamos confiar en las Escrituras? ¿Podríamos confiar en la predicación, como dice, tal como las Escrituras lo dijo? Miren, ¿qué tan confiable históricamente son las Escrituras? Son verdaderamente confiables. Miren, hay muchos escritos, y no sé si tú puedes ver, si no estás viendo, miren, de textos históricos, pero te voy a mencionar tres, ¿no? Por ejemplo, Platón en su Bibliotetralogía del año 427 al 347, hay una copia más temprana, ¿sabes cuál es? 900 años después de Cristo, es decir, hay un lapso de 1200 años de la copia de ese libro. ¿Y cuántas copias existen? 7. Heródoto, que es un historiador que data del año 480 y 425 a.C., ¿cuál es la copia más reciente que se ha encontrado? El año 900 después de Cristo. ¿Cuánto es la distancia? 1300 años. ¿Cuántas copias hay? 8 copias. Aristóteles, que quizás conozcas, que data del año 384 al 322, hay 1100 años de diferencia en la copia después de Cristo que se ha encontrado la copia más temprana. ¿Cuál es el lapso? 1400 años. Miren, ahí, si estás viendo, hay muchos más en este cuadro, pero el Nuevo Testamento, ¿sabes cuántas copias tiene? Más de 5800 copias griegas que datan del 150 después de Cristo. Y hay más de 13000 copias de fragmentos del Nuevo Testamento que datan de 55 años después de Cristo. O sea, más confiable no puede ser. Y es más, Jesús se presentó a los 12, Santiago, a Pedro y a más de 500, porque algunos dicen, no, es que se inventaron de la resurrección. No fue algo como que se murió y quería ver a mi abuelito y mi abuelito se me presentó en el patio, en el jardín. No, eran más de 500 y eso es imposible desde un punto de vista psicológico. La sugestión puede pasar a una persona que extraña mucho a un ser querido, pero esto no es posible. Y es más, históricamente se le conoce como la perla de gran precio que al código prepaulino. Lo que hemos leído desde el versículo 3 al 8 hasta el 9 es, ¿sabes? Un código. O sea, esto significa que es un credo, perdón, el credo prepaulino. Este credo ya se compartía en las iglesias. Este credo ya se decía en las iglesias como una forma de repetir. Y Pablo, y es antes de Pablo, es más, Corintios se escribe entre el año 53 al 57 después de Cristo. O sea, estamos hablando del año 32 al 53, estamos hablando de 20, 21 años que pasó de la primera referencia, mención de la resurrección de Cristo, que los otros escritos que hemos visto en el cuadro. ¿Cuánto tiempo? 900 años de un lapso de tiempo. 1200 años, 1300 años, pero las personas no niegan su historicidad, no niegan su autenticidad, no niegan su valor de Heródoto, de Aristóteles, no, o sea, pero cuando hablamos de la Biblia, las personas a veces dicen, no es confiable, ¿sabes? Las escrituras son confiables y sí, nuestra predicación entonces es válida, no es inútil, es válida, porque todo lo que dice ahí es correcto, hermanos. Ahora, te voy a mostrar otra lista de historiadores no cristianos para que me digas, mira, ¿qué más será tan confiable? Sí, porque uno dice, pero es que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan son cristianos. Sí, pues, pero mira, hay no cristianos como Flavio Josefo, el año 93 después de Cristo, Tácito, el año 116 después de Cristo, Plinio el joven, un romano, del 112 después de Cristo, Suetonio, del 120 después de Cristo, Luciano, 165 después de Cristo, Marabar Sarapión, de finales del siglo I, y Celso, del año 175 después de Cristo, todos ellos mencionan a Jesucristo y muchos de ellos la resurrección y lo que se decía en ese tiempo. No son cristianos, son fuentes extra bíblicas, pero vamos a leer un poquito de Flavio Josefo, que tiene 2 menciones en sus libros. Dice, por esa época vivió Jesús. Él no es cristiano, es un judío, y los judíos no aceptan al cristianismo, por si acaso, ¿no? Un hombre sabio, dice, si es que se basta con llamarle hombre. Realizó obras extraordinarias, fue maestro de quienes recibían con agrado la verdad y atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo, entre comillas, entre paréntesis.
Cuando denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz, y esos notables son los sacerdotes. Los que al principio le habían amado no dejaron de hacerlo, pues se les apareció al tercer día, de nuevo, vivo, tal como había vaticinado los profetas enviados por Dios, que habían anunciado otras 1000 maravillas sobre él. Todavía hoy no se ha secado el linaje de los que por su causa se denominan cristianos. ¿Dónde menciona esto? En el libro Antigüedades, en la página 18, párrafo 3, tercera palabra, habitualmente conocido como Testimonio Flaviano, que data del año 93 después de Cristo. ¿Sabes, hermanos? La resurrección científicamente es improbable. ¿Sabes por qué? Porque es un tema, ¿cómo puede resucitar? Científicamente no es probable porque es un acto sobrenatural, mas históricamente es probable. Esto tienes que entenderlo muy bien. Podemos, entonces, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil. No, es útil, es veraz, históricamente está probado desde la confiabilidad de las escrituras, la confiabilidad de la cantidad de más de 5.800 manuscritos comparado a otros, desde el punto de vista psicológico, emocional y aún desde un testimonio, digamos, de pruebas, de evidencia, porque los 4 evangelistas, pues no quería mencionarlos, pero yo lo voy a mencionar, a los 4 evangelistas narran el evento de forma diferente. Si se hubieran coludido, si hay un abogado que está escuchando, en un juicio, cuando todos los testigos tienen el mismo testimonio, ¿sabes? El juez duda. Porque los testimonios sí tienen que ser diferentes como lo fueron los 4 evangelios. Y es más, ¿quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Mujeres. Y en ese tiempo las mujeres no tenían voz, ni voto, ni el mismo valor que el día de hoy. Y si tú querías inventar una historia, pues hubieras puesto hombres, no mujeres. O sea, hay tanta evidencia sólida del evento que fue real, y es más, las fuentes extrabíblicas, los historiadores extrabíblicos, y es más lo que dice Flavio Josefo, hermanos, históricamente es probable y se ha probado la resurrección. Ahora, ¿cuál sería el segundo problema con este punto? Miren, 1 Corintios 15, 12 al 15. Y si Cristo, dice, versículo 14, no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Ya hemos visto que sí es útil y sí sirve nuestra predicación, nuestro carisma, pero ¿cuál sería el otro problema de la fe de ustedes es inútil? Nuestra fe no sirve para nada. Obviamente, miren, cuando la Biblia habla de esta fe y los reformadores hablaban que la fe que me salva debe tener 3 componentes muy importantes. Primero, la fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Eso se llama la noticia. Y número 2, la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad. A eso se llamaba el ascensus. Y hasta aquí muchas personas dicen, no, yo sí tengo fe, yo sí creo en Dios y bla, bla, bla. Y esto yo lo he llamado hasta fe nivel demonio, porque los demonios creen que Cristo salva a las personas. Los demonios creen que sí hay un Dios, pero saben, no llegan al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto, hermanos? ¿Va? La fe que salva necesita tener la confianza absoluta en Cristo y sus promesas, y eso se llama la fiducia. Entonces, ¿nuestra fe no sirve para nada? No, sí sirve. ¿Pero cuál? Los 3 componentes de la fe. Y no estamos hablando de la fe en la fe, ni que sabes que la fe en cualquier objeto como una piedra, un ídolo, no sé, ¿no? O sea, no, estamos hablando de la fe en Jesucristo. Nuestra fe sí es útil. ¿Por qué? Porque es la fe que salva. Es la fiducia la que tenemos. La fe que no salva, la fe que no ayuda, la fe que no sirve para nada, es aquella que tiene conocimiento, pero no tiene arrepentimiento. Es aquella fe que simplemente busca aprovecharse y entiende simplemente la religión como un punto de acceso para hacer lo que quiera, o muchas personas han creado un Dios en base a su propia fe y sus convicciones, pero no a la fe que está mandando las escrituras. No es la fe que me salva, no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la religión o el Dios que se han inventado. Es un Dios que simplemente les da
porque ellos han decretado, porque ellos han declarado, y Dios está obligado a darles, así como un Papá Noel, darles lo que ellos quieren, darles su prosperidad, darles su salud. Hermanos, eso no es la fe que salva. Esa fe sí es inútil, pero la fe que salva, la que tiene la noticia, la que tiene el ascensus y la que tiene la fiducia, o sea, confío en Dios para mi salvación, sí es válida y sí me salva. ¿Por qué? Porque Cristo sí resucitó, por lo tanto, soy salvo. Ahora, recuerda, hermano, la fe que me salva es la fe que afirma y es la fe que me santifica. Fe que me afirma mi salvación, afirma mi vida, porque está basado en lógica, en hechos reales, no es ilógica y menos es la fe en la fe. ¿Y cuál es el otro problema en la iglesia, en nuestra predicación? Versículo 15. Y nosotros, dice, los apóstoles entonces estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Miren, si no hay resurrección hay muchos problemas, y especialmente en la iglesia, y este es el problema número 3, que porque los apóstoles, y lo escribieron los apóstoles, el Nuevo Testamento, las epístolas son una mentira, las epístolas paulinas, generales y pastorales. Pero, gracias a Dios, ya sabemos la veracidad de la Escritura, y la misma Escritura afirma en 1 de Juan 1, del 1 al 2, les anunciamos lo que dice Juan, al que existe desde el principio, está hablando de Jesús, a quien hemos visto y oído, hermanos. Ellos son testigos. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Cuando el Señor resucitó, dijo, mira, pongan sus manos sobre estos agujeros que estaban en su mano. Él es la palabra de vida, dice Juan. Versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Él, quien es la vida misma, voy a volver a leer, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Así que todos esos mitos y cuentos de que se desmayó, de que fue una ilusión, de que fue una persona simplemente que estaban sugestionadas, o que se robaron el cuerpo, o que simplemente no existió, o que está negado por algún ateo, mira, todo eso cae. Así que si Cristo no ha resucitado, presentarían estos problemas en la iglesia, en la predicación, en la fe y en la veracidad de la predicación de los apóstoles, especialmente la escritura de las epístolas. Pero, hermanos, amigos, hay evidencias, suficientes evidencias históricas que Cristo sí resucitó. Por lo tanto, no es un problema. Vamos a ver el segundo punto de este sermón. Número 2. Si no hay resurrección de los muertos, entonces causa 3 problemas ahora en nuestra salvación. ¿Y cuáles serían? Versículo 16 al 19, 1 Corintios 15 dice, y si no hay resurrección de los muertos, sigue diciendo Pablo, entonces Cristo no ha resucitado. 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, ya hemos visto este punto, y todavía son culpables de sus pecados. Ese sería el problema de nuestra salvación, problema número 1. Nuestros pecados aún nos condenan, no somos salvos de nuestros pecados, pero, ¿qué dice Romanos capítulo 4, versículo 25? Él, hablando de Jesús, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitados para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? La misma Biblia dice, sí, nuestros pecados han sido borrados, nuestros pecados han sido pagados y, ¿sabes? Hoy somos hechos nuevas criaturas. Y gracias que Él resucitó, tú y yo somos declarados justos. No por nuestras obras ni nuestros méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Él lo logró, Él lo hizo. Así que, hermanos, tus pecados sí han sido borrados. Y ese problema número 1, al final, no es problema. Ahora, siguiente, en este caso, dice el texto, en ese caso, versículo 18, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y ahí está el segundo punto. El segundo problema, si Cristo no resucitó. O sea, ¿los que murieron en Cristo están perdidos? No, hermanos. ¿Por qué? Porque Romanos 6, 7 al 8 también nos dice, pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado.
Amén. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, como hay resurrección, la Biblia nos asegura que vamos a vivir y no estamos perdidos. Y esto nos lleva al problema número 3 de estos versículos. O sea, los que murieron en Cristo no tienen esperanza de la vida eterna, como dice, No. 1 de Pedro 1, 3 al 5 nos afirma que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Él resucitó, hermanos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿De qué? ¿Sabes? Y tenemos una herencia que no tiene precio. O sea, ya tenemos, no es que vamos a tener, tenemos, esa es la seguridad. Una herencia que está reservada en el cielo ¿para quién? Para ustedes, para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y el versículo 5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Y lo he remarcado, reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. ¿Se dan cuenta? O sea, si Cristo no resucitó, entonces causaría 3 problemas a nuestra salvación, porque seguimos con el pecado y la culpa, seguimos sin esperanza, o sea, no vamos a tener vida, y menos sin esperanza de la resurrección. Pero toda la Escritura, y que hemos leído estos versículos, nos afirman y nos dicen que no es así, que sí vamos a resucitar, que sí tenemos esperanza de vida, y que sí somos justos, y que nuestros pecados han sido borrados y perdonados. Hermanos, estos versículos nos enseñan que por la resurrección de Jesús, para los hijos de Dios no hay un adiós cuando mueren, obviamente, sino un hasta luego. Nos vemos en el cielo. Y esta es la parte más bonita e importante, hermanos, ¿no? Porque mi mamita falleció y nos despedimos. Nos vemos en el cielo. Muchas personas tenemos la expectativa de vernos pronto. Así que para el Hijo de Dios no hay un adiós, hay un hasta luego. Pero ojo, tienes que entender, si tú no eres hijo de Dios, si tú no has nacido de nuevo, si sigues muerto en tus pecados, ¿sabes qué? No estás descansando en paz. Hay muchas personas que a veces usan como cliché, se adelantó tal persona y ahora descansa en paz. No, hermanos, no todos descansan en paz. Algunos están en el Seol esperando el juicio final, pero solo el Hijo de Dios puede tener el derecho y la seguridad de decir, hasta luego, nos vemos en el cielo. Vamos a terminar con la tercera parte de este sermón. Sí hay resurrección, entonces, de los muertos, sí hay. Y hemos visto en estos 2 puntos, y es importante que sí hay. Entonces, esto causa 3 problemas a los que no son salvos. ¿Y cuáles serían? Versículo 20 al 23 de 1 Corintios 15. Lo cierto es que Cristo sí resucitó, dice Pablo, por eso sí hay de los muertos. Y Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Versículo 21, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y ahí vemos el problema número 1 para los que no son salvos. ¿Todo ser humano está muerto en vida? La respuesta es sí. Ese es tu gran problema. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, y el pecado de Adán introdujo la muerte, y de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, como dice el texto. O sea, ¿y de qué muerte me estás hablando? Hermanos, la Biblia muestra 3 tipos de muerte por el pecado. Entró la muerte física. Segundo, es que todos vamos a morir, ¿no? El cementerio. O la muerte espiritual. Es que somos enemigos de Dios. Y eso entró con el pecado de Adán. Y la muerte eterna, que es la segunda muerte, el lago de fuego, el infierno. Entonces, ¿todo ser humano está muerto? Sí. Muerto en vida. Y esto es lo que tienes que entender. Sí hay resurrección de los muertos. Y eso sí ocasiona entonces 3 problemas para todos. Y el primero que tienes que entender, que si no tienes la salvación, si no tienes a Cristo como tu Señor, si, mira, no estás seguro que vas a resucitar con Cristo, es porque estás muerto. Muerto, bien muerto. Es más, Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero
Un solo acto de justicia. ¿Se dan cuenta? Un solo de pecado nos trajo condenación, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esa es la buena noticia. La noticia, hermanos, ¿se dan cuenta? Primer requisito de la fe, obedece a Dios. Ahora, recuerda, aquel que nace 2 veces, solo muere una vez. Físicamente, ¿no? Me voy al cementerio, ¿ah? Pero aquel que nace solo una vez, o sea, muere 2 veces, física y eternamente. Algunos dirán, ¿pero qué me está hablando? Sí, sabes, yo nazco por el vientre de mi madre y debo nacer de nuevo. Y solo muero una vez, me van a llevar al cementerio. Pero cuando resucite, resucito para vida y no voy a la muerte eterna. Pero si yo solamente nazco una vez, o sea, nazco por el vientre de mi madre, por eso estoy acá, pero no he nacido de nuevo, voy a experimentar, ¿qué? La muerte física y la muerte eterna, porque espiritualmente ya estoy muerto. Entonces necesitas tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Y esa es la mala noticia. Bueno, la segunda, Corintios dice el versículo 22, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán la vida eterna. Y este es el problema número 2. Todo ser humano, entonces, ¿pertenece a Adán en su muerte? Pues la respuesta es sí. Romanos 5, 15 al 16 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte. Entonces la respuesta es sí, a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón. Y esa es la buena noticia para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a las consecuencias del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Ven? Ahora, el último problema. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo, hermanos, solo los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y el problema número 3, porque si hay resurrección, entonces todo aquel que no pertenece a Cristo en esta vida no resucitará para la vida eterna, pues la respuesta es sí, no vas a poder resucitar, porque es un tema de pertenencia a Cristo. Y miren, dice el texto en Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Se llama Jesucristo, hermanos. Entonces, el ser humano sin la vida eterna ofrecida a través de Jesús está muerto, muerto y bien muerto, 3 veces muerto, hermanos, porque pertenece a Adán en su naturaleza de pecado. Vamos a terminar pronto, pero sí hay resurrección de los muertos. Y sabes, 3 problemas serios. Estás muerto, muerto espiritualmente y condenado, que es la muerte segunda. Pero la buena noticia es que la muerte de Cristo te trajo salvación. Segundo, perteneces a la muerte de Adán, porque Adán trajo muerte. Pero sabes, como murió Jesucristo, nos trae vida. Y tercero, si sigues en tus pecados, vas a resucitar para el lago de fuego, para la condenación eterna. Pero si hoy conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador y entiendes ahora qué es lo que hizo por ti, porque ojo, la religión nos salva. Las buenas obras no salvan, lo único que salva es el sacrificio de Jesucristo. Y tú le pides perdón, y tú humillado le dices, Señor, ayúdame, perdóname, quiero servirte. Sabes, vas a pertenecer ahora a Cristo, y Él va a ser tu Señor, y tú vas a obedecer sus mandamientos. Eso produce vida nueva, un nuevo nacimiento. No se trata de conocimiento, no se trata de religión, vuelvo a decir, hermano, amiga que estás escuchando. Se trata de tener una relación personal con el Salvador. Él vive, Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que ha salvado y seguirá salvando si tú hoy te arrepientes. Vamos a terminar con 3 conclusiones el día de hoy. Lo primero que hemos visto, la resurrección de Jesús
Científicamente es improbable, porque es un acto sobrenatural, pero es históricamente probable. Y ya lo hemos probado en esta enseñanza. Y número 2, la resurrección de Jesús nos da la seguridad de decir, hasta luego, nos vemos en el cielo a aquellos que ya están en casa. Y lo tercero, la resurrección de Jesús nos da las fuerzas y esperanza de soportar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la crisis, teniendo la seguridad de resucitar con un cuerpo 1000% mejor para toda la eternidad en el cielo. Vamos a orar y terminamos. Señor, muchísimas gracias por este estudio. Muchísimas gracias porque tu resurrección es un hecho histórico y está más que comprobado, no solamente por los 4 evangelios, no solamente por las epístolas, no solamente por los testigos oculares que fueron tus apóstoles, sino también por las fuentes externas, sino también, Señor, por las evidencias que tenemos de la conmoción que ocasionó este evento. Y hoy nos da esperanza de tener vida eterna, vida nueva en el cielo. Y nos espera, Señor, una vida sin dolor, sin muerte, sin enfermedad, que tanto a veces nos molesta, que tanto dolor causa. El último enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces nos podremos ver. Cuando tengamos un cuerpo regenerado, un cuerpo glorificado, mejor dicho, un cuerpo diferente, un cuerpo como el que tú lo tuviste, podremos ver a nuestros seres queridos. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero qué difícil y triste será a aquellos que hoy te rechazan y que hoy siguen en su propia religión, en sus propios pecados, en su propia manera de pensar. No hay salvación fuera de ti y no hay perdón fuera de ti, Señor. Tú solo eres el único que puede salvar a la humanidad y resucitar en la eternidad el día que tú decidas venir. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición, mira, dale un like, comparte por tus redes sociales a las personas que necesitan escuchar todo lo que hoy día hemos aprendido. Nos vemos en el próximo estudio.